Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre estoy encantado de tenerlos aquí para explorar juntos los entresijos del mundo del espectáculo y las celebridades. Hoy, como prometimos, vamos a desentrañar un enigma que ha cautivado a audiencias globales y alimentado interminables debates, la supuesta relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Prepárense porque hoy no solo vamos a recapitular lo que ya se sabe, sino que profundizaremos en los matices, las interpretaciones y los silencios que han marcado este tema. Vamos a analizar el contexto cultural, la dinámica de la fama y la influencia de la industria del entretenimiento en la percepción pública. Y por supuesto, antes de que nos adentremos en este laberinto de especulaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo contenido relevante y bien investigado. Ahora sí, pónganse cómodos, relajen la mente y acompáñenme en este viaje para descubrir la verdad sobre el presunto romance entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resplandecen con luz propia en el firmamento de las telenovelas turcas. Él con su porte de galán clásico y una mirada que derrite corazones, ella con una belleza magnética y una capacidad camaleónica para transformarse en cada personaje. Juntos representan la quinta esencia del talento y el carisma que han catapultado a la industria televisiva turca a la fama mundial. Pero, ¿cómo se entrelazaron sus destinos? ¿Cuál fue el punto de inflexión que encendió la chispa de la especulación? Para responder a estas preguntas debemos retroceder al escenario donde todo comenzó, el set de grabación de la aclamada serie Kara Sevda. En Kara Sevda, Burak y Neslihan encarnaron a Kemal y Nihan, dos almas gemelas separadas por las barreras del destino. Su historia de amor, marcada por la pasión, el sacrificio y la lucha contra la adversidad, resonó profundamente en el público. La química en pantalla era palpable e electrizante, tan convincente que muchos espectadores juraban que su amor trascendía la ficción. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja. Cuando Kara Sevda inició su producción, Neslihan ya estaba comprometida con Kadir Doğulu, otro actor turco de renombre. Su relación, sólida y consolidada, era objeto de constante atención mediática, lo que aparentemente descartaba cualquier posibilidad de un romance con Burak. No obstante, los medios de comunicación, sedientos de exclusivas y escándalos, no tardaron en sembrar la semilla de la duda. Los rumores comenzaron a circular como un reguero de pólvora, alimentados por la intensidad de las escenas románticas entre Kemal y Nihan y, seamos honestos, por el atractivo innegable de ambos actores. Se decía que Neslihan sentía celos de Fahriye Evcen, la entonces pareja de Burak, otra figura prominente del mundo del espectáculo turco. Se hablaba de miradas furtivas, silencios incómodos e incluso pequeños encontronazos en el set. Pero, ¿eran simples conjeturas o había algo de verdad en estas insinuaciones? Es importante señalar que nunca surgieron pruebas irrefutables que confirmaran estas versiones. Los rumores se basaban principalmente en testimonios anónimos, interpretaciones subjetivas y fotografías tomadas fuera de contexto. La prensa rosa, experta en exagerar y manipular la información, se encargó de amplificar estas especulaciones hasta convertirlas en un culebrón mediático. Tanto Burak como Neslihan negaron rotundamente cualquier tipo de relación sentimental fuera de la pantalla. Insistieron en que su vínculo era estrictamente profesional y que la química que se apreciaba en Kara Sevda era el resultado de su talento actoral y la dirección impecable de la serie. Además, ambos demostraron públicamente su amor y compromiso con sus respectivas parejas. En 2016, Neslihan selló su amor con Kadir Doğulu en una boda de ensueño que acaparó la atención de todos los medios. Un año después, en 2017, Burak unió su vida a Fahriye Evcen en otra ceremonia igualmente espectacular. Ambos enlaces matrimoniales fueron interpretados como un claro mensaje de que los rumores de un romance entre Burak y Neslihan carecían de fundamento. Sin embargo, la persistencia de la idea de que había algo más entre ellos plantea una pregunta crucial: ¿por qué esta narrativa se ha mantenido viva a pesar de las negaciones y las pruebas en contrario? Una posible respuesta reside en el impacto emocional de Kara Sevda. La serie se convirtió en un fenómeno global, cautivando a audiencias de todas las edades y culturas. La historia de amor entre Kemal y Nihan, con sus giros inesperados y su carga dramática, caló hondo en el corazón de millones de espectadores. La intensidad de sus emociones, la pasión que transmitían en cada escena, hizo que muchos anhelaran que su romance fuera real.
En este sentido, la ficción se convirtió en un catalizador de deseos y fantasías. Los espectadores, imbuidos por la magia de la pantalla, proyectaron sus propias expectativas y anhelos en la relación entre Kemal y Nian. La línea entre la realidad y la ficción se difuminó, dando lugar a una percepción distorsionada de la relación entre Burak y Neslihan. Además, debemos tener en cuenta el papel de la industria del entretenimiento en la perpetuación de este tipo de rumores. Las especulaciones sobre romances entre actores son una herramienta eficaz para mantener viva la llama de la atención pública y generar interés en sus proyectos. En el caso de Burak y Neslihan, la constante asociación de sus nombres ha contribuido a mantenerlos en el ojo del huracán mediático. Las revistas del corazón, los programas de televisión y las redes sociales han explotado al máximo este filón, alimentando la curiosidad del público y generando debates interminables. La ambigüedad y la falta de información concreta han sido utilizadas estratégicamente para mantener el suspense y prolongar el interés en la supuesta relación entre Burak y Neslihan. A pesar de los rumores y las especulaciones, tanto Burak como Neslihan han demostrado ser profesionales consumados y han seguido adelante con sus carreras. Burak ha protagonizado exitosas series como Kurulus, Osman, consolidando su posición como uno de los actores más populares de Turquía. Neslihan, por su parte, ha brillado en producciones como Sefirin KZ, demostrando su versatilidad y talento. Ambos han cosechado importantes premios y reconocimientos por su trabajo, consolidando su estatus como figuras clave de la industria del entretenimiento turco. Su dedicación y profesionalismo han sido fundamentales para superar las adversidades y mantener el rumbo de sus carreras. En cuanto a sus vidas personales, tanto Burak como Neslihan parecen estar felices y realizados con sus respectivas parejas. Burak y Fariye han formado una hermosa familia y a menudo comparten momentos íntimos en sus redes sociales, mostrando su amor y complicidad. Neslihan y Kadir también se muestran muy enamorados y unidos, disfrutando de su vida en común. Estas imágenes de felicidad y armonía familiar contrastan con la persistencia de los rumores sobre un supuesto romance entre Burak y Neslihan, lo que refuerza la idea de que estas especulaciones carecen de fundamento. Entonces, ¿cuál es la verdad que nadie te cuenta sobre el supuesto amor eterno entre Burak y Neslihan? La verdad, como suele ocurrir, es mucho más sencilla y menos sensacionalista de lo que muchos quieren creer. No hay evidencia concreta de que haya existido un romance más allá de la ficción. Los rumores y las especulaciones se basan principalmente en la química que mostraron en Kara Sevda y en el deseo de muchos de que su amor fuera real. La historia de Burak y Neslihan es un ejemplo paradigmático de cómo la ficción puede influir en la percepción de la realidad. A veces nos dejamos llevar por la magia de la pantalla y queremos creer que los personajes que vemos son personas reales con sentimientos reales. Y aunque es cierto que los actores ponen mucho de sí mismos en sus interpretaciones, es importante recordar que al final del día, se trata de un trabajo. En conclusión, la verdad que nadie te cuenta sobre Burak y Neslihan es que su amor, tal como lo conocemos, es una creación de la televisión. Son dos actores talentosos que supieron conectar con el público a través de sus personajes, pero su relación, al menos en lo que respecta a un romance, parece ser puramente profesional. Ambos han construido vidas felices al lado de sus respectivas parejas y han demostrado que los rumores no siempre reflejan la realidad. Es una lección sobre la importancia de separar la ficción de la realidad y de no dejarnos llevar por las fantasías que nos propone el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Traté de ofrecerles una perspectiva objetiva y basada en hechos, separando la realidad de la ficción. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que pudo haber algo más entre Burak y Neslihan? ¿O piensan que su relación siempre fue profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos. Recuerden que al hacerlo me ayudan a seguir creando contenido interesante y de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.